Bien, pues vamos a entrar a la palabra, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Hemos venido durante varios domingos y quiero hacer referencia porque quizá algunos de ustedes no pudieron estar aquí el domingo pasado o no estuvieron anteriormente por alguna razón, pero hemos venido recibiendo, como lo hacemos siempre, esa revelación y pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siga revelando su palabra a nuestra vida. Esto es un río de agua viva, continuo, donde cada enseñanza, cada tema se une uno con otro para llevarnos a ese cumplimiento maravilloso de la voluntad de Dios, de su propósito. Empezamos a hablar hace algunos domingos atrás, hablamos de que la nueva creación implica una transformación. Hay una transformación en nosotros, una nueva vida. Y la semana pasada, recuerdan, hablamos acerca de lo que es la resurrección en Cristo, lo que es el bautismo, el verdadero significado del bautismo, ¿sí? Que nosotros morimos, somos sepultados en Cristo y resucitamos en Él, en el bautismo. Y que la resurrección implica transformación. Nosotros no podemos resucitar en Cristo igual que como fuimos sepultados. Si pasamos por este proceso es porque hay algo nuevo, somos nuevas criaturas. Por eso le hablo a la nueva creación. En el nuevo pacto, en la verdad presente, el Evangelio del Reino, somos nueva creación. Hoy en la mañana compartía con mi esposa un versículo en el Antiguo Testamento y le hacía yo una pregunta a ella, ¿no? Un versículo que muchos de ustedes conocen en Jeremías, que dice: bienaventurado o dichoso el varón que confía en Jehová. ¿Sí? Muchos han leído este versículo. Y yo le decía a mi esposa, cuando tú lees este versículo, ¿cómo lo tomas? Porque aquí dice varón. Y ella me dice, no, bueno, yo lo tomo para mí. Y me dice, ¿por qué? Porque cuando yo leo en el Antiguo Testamento mujer virtuosa, no lo tomo para mí. Pero no es por cuestionarlo, sino es para reafirmar la maravillosa posición que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo, la nueva creación, el nuevo pacto en el que nosotros estamos, ¿sí? Aquí sí no hay ni varón ni hembra. Aquí todos somos nueva creación, no hay diferencia, ¿sí? No hay esa diferencia que... Y no es porque se haya hecho diferencia, Dios no hace acepción de persona. Igual, bienaventurada la mujer que confía en Jehová. Que en el Antiguo Testamento, por cuestiones que no es el caso ahorita hablarlo, se refiere al varón como tal, ¿sí? Sin embargo, en la Iglesia de Cristo yo no le hablo al varón, yo no le hablo a la mujer. Habrá momentos específicos donde sí hay instrucciones claras hacia lo que es el hombre y la mujer en cuanto a responsabilidades que tenemos. Pero el trato de Dios con nosotros, la forma en que Dios nos ve y lo que ha establecido para nosotros en el nuevo pacto, en la verdad presente, en lo que es el Evangelio del Reino, no hay absolutamente ninguna diferencia. Pero yo le hablo a la nueva creación, ¿sí? No le hablo al varón, no le hablo a la mujer, sino a todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Quién es nueva creación aquí? Todo. Ya no te ves como hombre y como mujer. Así de que la revelación de la palabra para nosotros somos una nueva creación. Una nueva creación que hemos sido transformados por este maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Las cosas viejas quedaron atrás y ahora somos una nueva creación, una nueva criatura para vivir una nueva vida. Resucitamos en Cristo, ¿sí? Hablaba yo la semana pasada que la Iglesia de Cristo no es una iglesia que tenga un énfasis como una iglesia de motivación o de inspiración. Aunque es cierto que la palabra de Dios nos motiva e impacta nuestra alma, produce en nosotros esas emociones o sentimientos que radican en nuestra alma al escuchar las promesas, las bendiciones, los pactos que tenemos de parte de Dios. Sin embargo, la motivación o la inspiración puede ser afectada
cuando el entorno en el que nos movemos, las circunstancias, las tribulaciones, las situaciones mismas de la vida, que impactan a nivel de nuestra alma, que impactan precisamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, y muchas veces podemos salir de la iglesia muy motivados por un mensaje y las circunstancias de la vida, las tribulaciones, los problemas familiares, económicos, etcétera, puedan hacer que esa motivación se disipe rápidamente. Por eso tenemos que ir nosotros a donde el Señor nos da el mensaje, que es directamente al Espíritu, esa palabra que alimenta nuestro espíritu, que no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de motivaciones, estamos hablando de este alimento que viene a nuestro corazón, que viene a nuestro espíritu para fortalecernos, para revelarnos la palabra del Señor, para llevarnos a una renovación en nuestra manera de pensar. Y para ello hoy vamos a tomar una fracción de esta carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y seguimos hablando de transformación. Estamos hablando de la creación, una nueva creación. Estamos hablando de que hemos resucitado en Cristo. Y estamos hablando de que todos los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados, esto es, hemos sido apartados para Dios. ¿Y qué significa ser apartados para Dios? ¿Cuál es la definición de ser apartados para Dios? La definición de ser apartados para Dios es santos. Ser santo es ser apartado para Dios. Eso significa la palabra santo. Santo no es el producto o el resultado de una serie de actos religiosos. Ser santo no es el resultado de lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos hacer, no es el resultado de sacrificios, no. Ser santo es ser apartado para Dios, y somos apartados para Dios en el momento en el que nacemos de nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. Somos apartados para Dios cuando somos sellados por el Espíritu Santo. El concepto de ser sellado es que ahora nosotros somos propiedad de, ese es el significado de un sello, ¿sí? Cuando en el tiempo del Señor y todavía en tiempos actuales, un sello de alguien con autoridad es signado, ya sea en un documento o sobre una propiedad, precisamente establece eso, establece a quién le pertenece o quién establece aquello que aquel documento está expresando. Eso es un sello. Así de que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Al ser sellados es porque hemos sido apartados para Dios, y eso es ser santo. Así de que el inicio, el camino a la santidad empieza en el momento en el que somos apartados para Dios, en el momento en que empieza esta transformación en nosotros. Voy a leerles en el capítulo 8 del libro de Romanos, el primer versículo que quiero que recibamos hoy, pongan atención, dice lo siguiente, versículo 1, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que tenemos aquí, lo primero que vemos y cómo podemos leer este versículo, ninguna condenación hay para los que hemos sido apartados para Dios. Ninguna condenación hay para el que ha nacido de nuevo. Ninguna condenación hay para aquel que ha muerto, ha sido sepultado en Cristo y ha resucitado en Él. Todos estos fundamentos de nuestra fe, principios de nuestra fe, son los que nos llevan, y aquí precisamente al inicio, estamos yendo al inicio, al fondo, a la raíz, de dónde empieza en nosotros esta transformación, este cambio.
La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de renovarnos constantemente en nuestra manera de pensar. Y una de las claves que tenemos que tener nosotros presentes, entender esto, es que precisamente la transformación que nosotros sufrimos al nacer de nuevo, nos debe llevar a cambios concretos. ¿Cambios en qué? Dice la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Antes de nacer de nuevo, nosotros no podíamos andar de otra manera más que en lo que conocíamos, lo que habíamos aprendido desde el principio que empezamos a recibir nosotros información. Lo único que podíamos tener razonamiento de ello, lo único que podíamos ver, porque aún no nacíamos de nuevo, nuestros ojos espirituales aún no se abrían. Fíjense bien lo que dice el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esto tiene una lógica, esto tiene una razón, y yo les voy a hablar hoy de enfoque, les voy a hablar de prioridades. ¿Cuál es el enfoque de una persona que ahora ha nacido de nuevo? El enfoque de aquel que ha sido transformado, del que ha resucitado en Cristo, el enfoque del que es llamado santo, o sea, nosotros los que hemos sido apartados para Dios. Hay un nuevo enfoque en nosotros. Antes de nacer de nuevo, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, ¿dónde estaba nuestro enfoque? Únicamente en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque no conocíamos otra cosa. Porque así habíamos sido nosotros condicionados y enseñados. Nuestros deseos estaban en función únicamente de lo que conocíamos. Y nuestra prioridad estaba siempre en satisfacer esos deseos. De hecho, así nos enseñaron y así enseñamos a nuestros hijos. Es un sistema, una disciplina, ¿sí? Satisfacer nuestros deseos, los deseos de la carne, los deseos del mundo. Cuando no se conocen otros. El día de ayer yo le estaba dando un testimonio en el primer servicio. El día de ayer mi esposa y yo nos reímos bastante al ver un pequeño video de nuestra hija mayor que descubrió a nuestros nietos, el de 4 y 3 años, que mientras ella estaba haciendo la comida en la planta baja de su casa, en la planta alta le hicieron un desastre, tiraron agua, el mayorcito fue y sacó no sé cuántos rollos de papel sanitario para tratar de secar, y cuando subió mi hija encontró aquello lleno, y en el video se veía aquello así, la cara de ella, y nosotros risa y risa, ¿no? Viendo aquello, pero las palabras de mi hija cuando los ve, les dice, yo allá haciendo la comida, ustedes esto, si no me recogen todo, si no me dejan todo como estaba, en la tarde no van a ver televisión. Y al momento los dos, bueno, pero si no hallaban, corrieron a tratar de limpiar. ¿Por qué? Les estoy diciendo esto, quiero que capten con este ejemplo, así fuimos formados todos. Si a mis nietos les hubiese dicho mi hija, si no me dejan todo como estaba, en la tarde no van conmigo a la iglesia, yo les aseguro que ni se mueven. ¿Ustedes creen que el enfoque de un niño, su prioridad de un niño es acompañar a su mamá a la iglesia? No. ¿Cuál es su prioridad? Satisfacer su deseo. ¿Y cuál es el deseo de un niño? En este caso para él, ver la televisión. Se activaron, andaban los dos, que bueno, yo no sé si dejaron bien o no, pero ellos se activaron. Y esto sucede en todas las edades, nosotros así aprendemos, así vamos creciendo, ese es nuestro enfoque y esas son nuestras prioridades, ir satisfaciendo las cosas de la carne, ir satisfaciendo lo que conocemos. Nuestro enfoque está en el mundo porque no podemos tener otro enfoque porque lo desconocemos. Nuestra prioridad está en satisfacer las cosas del mundo, en la carne en la cual estamos. ¿Por qué? Porque no conocemos otra cosa. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo hace este maravilloso milagro en nosotros, se abren nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver en este momento el reino.
Ahora ya tenemos el conocimiento del reino, ya lo podemos ver para entrar al reino. Y la transformación implica un cambio de enfoque. Antes estábamos enfocados única y exclusivamente en aquello que conocíamos, en lo que nos movíamos, que era el mundo, era la carne, ¿sí? Pero ahora, al nacer de nuevo, vemos el reino, conocemos el reino y ya nuestras prioridades deben de cambiar. Ahora ya no es únicamente el mundo que conocemos o la carne, porque inclusive aquí vamos a ir viendo algunos, vamos a llamarle niveles en lo que es esta transformación y este enfoque y estas prioridades que se deben de establecer en nuestra vida. En el versículo 6 dice, bueno, el 5 se lo repito, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa. Nosotros no conocíamos otra cosa. Y se nos enseñó a satisfacer los deseos de la carne. Y no todos los deseos de la carne son negativos o son malos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes desea ahorita una arepa así de reina pepiada? Digo, para los que nos escuchan en Facebook, no van a saber qué es reina pepiada, ¿verdad? Pero bueno, una arepa de pernil, ¿sí? Así, grandota. ¿Hay alguien que desee eso? A ver, levante la mano porque ahí tenemos. A ver, ¿ah? Tenemos las ganas también nosotros. ¿Es malo desear esto? ¿Va en contra de Dios? No, son deseos, ¿sí? Son deseos. Sin embargo, seguimos leyendo. Dice así, los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. La carne, al terminar nuestro mundo, ¿cuál es nuestro mundo? Al momento de morir, nuestra carne muere. El Espíritu tiene vida. Pero todo lo que implica el mundo, en el ser tripartito que somos, la carne muere, no tiene eternidad, y todo lo de la carne muere con ella. Ocuparse únicamente de la carne es ocuparse de algo que va a la muerte, que va a morir, que no tiene trascendencia. Lo único que trasciende es el Espíritu. El que tiene vida eterna es el Espíritu. Así de que cuando el enfoque está únicamente en las cosas de la carne, como les digo, aunque no todo es negativo, aquel que nomás está enfocado en satisfacer los deseos que tienen que ver con la carne, dice la palabra, estás enfocándote en aquello que produce muerte, que va a la muerte, que no tiene vida eterna. Pero el que tiene su enfoque, cambia su enfoque hacia las cosas del Espíritu, no solamente va a satisfacer aquellos deseos que no van en contra de Dios, que no son enemistad con Dios, como lo dice el siguiente versículo, pero que ya su prioridad está en las cosas del Espíritu. Ya su prioridad están enfocados en este reino que se ha abierto adelante para entrar y vivir en él. El siguiente versículo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Les decía que hay varios niveles en esto y quiero que lo puedan ustedes visualizar. La transformación que se produce en nosotros, este cambio al nacer de nuevo, el ser apartados para Dios, nos lleva al enfoque, a las prioridades. Esto no tiene nada que ver con lo religioso. Hay muchas personas que creen que mientras más sacrificio hacen, hay quien cree que si ayuna cada 8 días o que si hace tal cosa va a ser más santo. No, tú no vas a ser más santo. Tú eres santo al ser apartado para Dios.
e inicias un camino que es el camino de la santidad. Y en la medida que tu enfoque y tus prioridades están en las cosas del Espíritu, la transformación en ti cada vez es más evidente. Lo religioso no te lleva a una transformación. Por ejemplo, hay quienes, por falsas enseñanzas equivocadas, piensan que si ayunan cada 8 días van a ser más santos. Yo he conocido personas que ayunan y andan en la calle trabajando. No, es que estoy ayunando. ¿Y qué andas haciendo acá? No, bueno, es que estoy en ayuno, pero tengo que trabajar. ¿Y qué entiendes por ayuno? Que no has recibido la revelación de lo cuál es el ayuno que quiere el Señor. ¿Cuál es el significado del ayuno? El significado del ayuno es un tiempo apartado de todas aquellas, vamos a decir, rutinas de la vida, aún poner en disciplina el mismo cuerpo, pero con un objetivo. El objetivo del ayuno es centrarte en una búsqueda, en una intimidad con Dios, en un tiempo con Dios. No es sacrificio. A Dios no le interesa que pases hambre. Tú puedes pasar hambre 2 días a la semana cada vez que tú quieras y Dios ni en cuenta. A Dios no, tú pasas hambre, pues tú pasas hambre. Pero eso no tiene nada que ver con la transformación, con la renovación, no tiene nada que ver con el camino de santidad al cual hemos sido llamados. Dios no quiere sacrificio. Si tú dejas de comer por sacrificio, Dios no pide sacrificio. Cristo Jesús se sacrificó por ti en la cruz del Calvario y su sacrificio fue total. Él ya no te pide sacrificios a ti ya fuiste apartado para Él. Pide sacrificios a ti ya fuiste apartado para Él. Ya eres santo. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, a los santos de Roma, le escribe a la iglesia de Efesios, a los santos de Efesio. Si Pablo hoy nos escribiese a nosotros, hoy diría a los santos de por la mar, aunque el que esté a tu lado no le veas cara de santo. ¿Sí? No es por una aureola, aquí se le cae uno el cabello y le aparece uno aquí. A mí ya me brilla. No es por eso. Un grave error. Y sucede lamentablemente en muchos conceptos, en muchas denominaciones, en muchos sistemas religiosos, el creer que hacer cosas para Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño, mis padres me llevaban cada domingo a la iglesia y había una persona muy conocida en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, allí en el círculo en el que nos desarrollábamos. Y era un hombre sin vergüenza, un hombre mujeriego, tenía su esposa y lo veíamos con otras mujeres. De hecho, bueno, no quiero entrar más en detalle. Todos lo conocíamos, sabíamos cómo era. Pero los domingos no fallaba a la iglesia. Aquel hombre era bueno, iba con su esposa y sus hijos, y con una cara que yo veía a los santos que tenían ahí, que ponen en las iglesias, pues, y lo veía a él, decía, no, este está mejor que aquello. Si a este lo suben ahí, le van a dar más plata. Porque no, uno lo veía que casi sentía uno que se iba a levantar del suelo. Pero salía de allí y era ¿sí? Y así fue su vida. Y así es la vida de muchos que no han entendido lo que es el nacer de nuevo, lo que es la transformación que nosotros debemos de sufrir en toda nuestra manera de ser cuando somos sepultados con Cristo y resucitamos con Él para una nueva vida. Lo que sucede cuando cambiamos nuestro enfoque. No todas las cosas del mundo son malas, pero el que se dedica a las cosas de la carne o del mundo está dedicando en algo que, miren, no, se lo dije en el primer servicio, no me lo vayan a tomar a mal. Yo sé que hay algunas personas que aman demasiado a sus mascotas, a sus perritos. Algunos los tienen como si fueran sus hijitos. Algunos creen que hay cielo para los perros, no hay.
Hay personas que dedican su vida y eso es algo bueno, por rescatar a los animalitos de la calle, por darles de comer, y se enfocan su vida en eso, se dedican a eso. ¿Es malo eso delante de los ojos de Dios? No, no es malo, es algo positivo, pero eso trasciende, eso siembra en el espíritu, eso trasciende para vida eterna. No, se acaba. El que dedica su vida nomás a eso, y no lo dedica a las cosas del espíritu, el día que muere, se murió todo. Y todo lo que hizo lo dedicó ¿para qué? A algo que muere. Con él. Algo que muere. Entendamos esto. Hay cosas que son enemistad con Dios. Hay deseos que son enemistad con Dios. ¿Y saben cuáles son los deseos que son enemistad con Dios, verdad? Todo aquel deseo que nos lleva a pecar. Hay deseos de la naturaleza, de la propia concupiscencia. ¿De dónde nace el pecado? Los que han leído la palabra y tienen la revelación de la palabra. ¿De dónde sale el pecado en nosotros? ¿Qué produce el pecado en nosotros? Nuestra propia, mi propia Cuando esto lo recibes y lo entiendes en tu vida, ¿sí? Se revela tu vida, ya no le andas echando la culpa a otras cosas por el pecado, porque hay quienes lo más fácil es echarle la culpa a otras cosas por el pecado, ¿sí? Pero la palabra dice que de tu propia concupiscencia, de nuestra propia concupiscencia, nace el pecado. Así de que si nosotros tenemos como prioridad satisfacer los deseos que surgen de nuestra carne, o sea, de nuestra propia concupiscencia, muchos de esos deseos son enemistad con Dios, o sea, pecado. Cuando cambia tu enfoque, cuando cambia tu prioridad, ya tus deseos no están en satisfacer los deseos de tu carne, sino en satisfacer lo que en el espíritu se ha sembrado por medio de la palabra. Por eso es necesario, para poder nosotros agradar a Dios, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe crece en nosotros por medio de la revelación de la palabra. Si no hay revelación de palabra en nuestra vida, si no estamos buscando nosotros que Dios nos esté revelando su palabra para que nuestra fe siga creciendo, no vamos a poder agradarle a Él, porque seguiremos llevando nuestro enfoque hacia lo que conocíamos, a lo que está en nosotros. Nuestras prioridades estarán en función de los deseos que hay en nuestra carne. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos conformarnos a este siglo. ¿Cuál es el sentido de esta palabra? Conformarte a este siglo es seguir viviendo como has venido viviendo en función a todo aquello que fuiste aprendiendo, que se fue acumulando en tu manera de pensar, en tu razonamiento, lo que fue forjando tu carácter, normando tu carácter. La palabra del Señor dice que cuando nosotros somos transformados, nuestra mente empieza un proceso de transformación. ¿Qué debe de suceder con nuestra mente? ¿Hacia dónde debe de transformarse nuestra mente? ¿A la mente de quién? A la mente de Cristo. ¿Cómo se transforma nuestra mente a la mente de Cristo? En la medida en que nuestro enfoque, nuestras prioridades están alineadas al reino. Cristo vino a mostrarnos el reino. El evangelio de Cristo es el evangelio del reino. La manifestación misma del reino. Eso fue lo que Él vino a mostrarnos a nosotros, a enseñarnos. La mente nuestra va a ir cambiando en la medida en que nuestras prioridades, nuestros enfoques vayan en función del reino de Dios. Mientras nuestra mente
siga enfocada en las cosas del mundo, en la carne, como lo dice aquí la palabra, difícilmente se irá transformando nuestra mente a la mente de Cristo. Porque ¿en qué estaba enfocada la mente de Cristo? ¿En el mundo o en las cosas del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Allí tenía Cristo su mente. Allí donde tenía Cristo su prioridad, en el Padre. Nada hago si no lo he oído de mi Padre. Nada hago si no lo he visto de mi Padre. Su enfoque en hacer la voluntad del Padre. Aún en aquello que significaba para él un gran dolor, un gran sacrificio. Si es posible, dijo él, retira de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Esa es la prioridad por el Espíritu, ese es el enfoque. Y hacia allí es hacia donde el Señor nos lleva. Ese es nuestro supremo llamamiento. Al ser apartados para Dios es para iniciar un camino, el camino de la transformación. Si tú quieres llamarle el camino de la santidad, es el camino de la santidad. Tú puedes llamarle como tú quieras llamarle, ¿sí? Pero la meta es una sola. La meta es una sola. Somos transformados, somos apartados, somos llamados, somos justificados por Dios con una finalidad. Y esa finalidad no solamente está en función de la vida eterna, porque es Dios quien ha puesto vida eterna en nuestro corazón, sino en que alcancemos nosotros el propósito que Él ha establecido en cada uno de nosotros. Ese plan que Él estableció para nuestra vida. Para nosotros, los que somos llamados por la palabra de Dios, santos. Hay quien cree que para ser santo te tienes que morir y tienen que ver si hiciste milagros y si te portaste bien y si hiciste no sé qué cosas y entonces te harán santo. No. Al momento de ser apartado para Dios, eres santo, porque ese es el significado de la palabra santo. Ahora, una vida que inicia en ese momento y que cada día te va llevando en esta transformación a un cambio de enfoque, de prioridad en tu manera de vivir de acuerdo al Espíritu. Si tú te dedicas a las cosas del Espíritu, si tú te enfocas en las cosas del Espíritu, dice la palabra que si nosotros nos ocupamos del Espíritu, entonces hay vida y paz en nuestro corazón. Así de que, queridos hermanos, muchos de los graves problemas que se viven hoy en día en nuestros entornos es por la religiosidad, por creer que determinados actos son los que agradan a Dios, por no entender lo que significa una transformación, un cambio de enfoque, de prioridad, lo que es dedicarse exclusivamente a las cosas de la carne, el hacer algunas cosas para Dios pensando que con eso vamos a agradar a Dios. Miren, ustedes escuchan orar aquí a los niños, ¿verdad? ¿Por qué creen que yo siempre dejo que los niños oren aquí? Ustedes saben que los niños dicen la verdad, ¿verdad? Y oran lo que hay en su corazón. Y aquí les escuchamos orar y a veces sonreímos un poco cuando les escuchamos lo que ellos le piden al Señor y piden por Venezuela y piden por sus... ¿sí? Allá en la iglesia de niños, allá también oran los niños. Y si supieran por lo que oran allá adentro. Si supieran muchas veces lo que los niños le piden a Dios cuando están allá adentro en la iglesia de niños. Por lo que piden que cambie en su casa, por lo que piden
por sus padres. Yo he pensado poner una cámara de video y un día proyectarlo aquí, pero cambié de idea. Dije, no voy a ver que después me vayan a denunciar, me vayan a demandar cuando algunos padres escuchen lo que sus hijos piden en oración allá adentro. Les estoy hablando con mucha responsabilidad. Aquí están los maestros. ¿Es cierto o estoy exagerando? ¿Es cierto? Ustedes han escuchado a los niños orar por muchas cosas que uno dice, pero ¿será que estos padres no están aquí con nosotros, verdad? ¿Será que estos padres aún no conocen a Cristo? Como verán, este no es un mensaje muy motivador. Pero yo les estoy hablando la palabra. Si no hay una transformación, o como le quieres llamar, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay un cambio de enfoque o de prioridad en tu vida, si no hay una evidencia de que resucitaste con Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Así hagas actos religiosos. En otras palabras, algunos prenden velas, aquí no prendemos velas, pero hacemos otras cosas. ¿Tú crees que prender velas agrada a Dios o le ayuda algo a Dios? No, lo único que crea es humo. Así de que yo te hablo en estos términos porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que la revelación de su palabra abra nuestros ojos, confronte, que nuestra mente sea renovada, que podamos nosotros examinarnos. ¿Qué no lo dice así la palabra? Que cuando nosotros vamos a compartir la mesa del Señor debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque el que no se examina a sí mismo, juicio come. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Entonces, ¿cómo debemos de examinarnos a nosotros mismos? ¿Ha habido una transformación en mi vida? ¿O resucité en Cristo igual que como era antes? ¿Me bauticé y sigo siendo igual o peor? ¿Declaro que he nacido de nuevo, que soy una nueva criatura para vivir una nueva vida en Cristo y sigo siendo igual que como era antes? He sido apartado para Dios, ha venido el Espíritu Santo a mi vida a mostrarme la verdad, me alimento de su palabra para que mi fe siga creciendo y mi carácter sigue siendo el mismo o peor que antes de conocer a Cristo. ¿Qué implica transformación? ¿O qué implica renovación? ¿O qué implica nuevo nacimiento? Tiene que haber un cambio. Si tú te enfocas en lo que tú haces en tu vida, si tus prioridades son otras, tiene que haber un cambio, no puedes seguir siendo igual. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Pero si escuchamos la palabra, nos motiva, nos inspira, nos emociona, pero no produce cambio en nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿O no es así? Y este es un mensaje para todos. Para el que es recién nacido en Cristo, que está empezando su camino de santidad, como el que pueda tener 15, 20, 30 años, cualquiera. Tenemos que tener elementos para examinarnos. Y este es uno de los elementos que nos muestra la palabra del Señor. Si te cuesta trabajo examinarte a ti mismo, pregúntale a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo o a tu hija o a tu vecino. Mira,
¿Has visto un cambio en mí? ¿Hay una transformación en mí? ¿Ves en mí algo diferente o sigo siendo igual que antes? Porque si no, entonces ¿o crees que has sido apartado por Dios para actos religiosos? Dios no necesita actos religiosos. Dios no necesita ni velas, ni ayunos, ni sacrificio, nada. La dispensación de los sacrificios quedó ya muy lejano, allá, más de 2000 años atrás. Ya hoy, ya no, el Señor no nos pide sacrificio. Ahora el Señor nos ha dado una nueva vida. Nos ha hecho nuevas criaturas para vivir una nueva vida. Así de que esta palabra es una palabra que nos confronta. Yo sé que en estos tiempos quizá hubiesen querido un mensaje muy motivador, muy emocionante, así para salir, para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Bueno, esto nos puede motivar bastante a un cambio profundo en nosotros mismos. Porque la palabra del Señor dice que el que se enfoca en las cosas del Espíritu se está enfocando en vida y paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Quiero que analices la palabra ocuparse. ¿En qué te ocupas? ¿En qué se ocupa uno? Uno se ocupa en lo que te produce placer, en lo que te gusta, en lo que te interesa, ¿sí? En eso se ocupa uno, ¿no? En eso se ocupa uno. Entonces, ¿en qué nos ocupamos nosotros? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere vida? Esta vida es eterna. Esta paz es eterna. Y este es el camino al que el Señor nos ha llamado. Para eso nos apartó, para vivir la vida y la paz que viene de Él. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos.